marinos. Concretamente, Portugal consiguió que se reconociera por Castilla su dominio sobre las islas Azores, Madeira, Cabo Verde y todas las islas que tienen descubiertas o cualesquiera otras que fueran descubiertas en lo sucesivo. Y Castilla, pues a Castilla se le reconoció en virtud de este tratado su dominio sobre las islas Canarias. Este tratado de Alcasova fue confirmado por el Papa Sixto IV en 1481 por otra bula, la Bula Aeterni Regis. Realmente, cuando se firmaban todos estos tratados, nadie sabía que existía el continente americano y, por supuesto, nadie podía imaginar que mediante este tipo de tratados se debatiera el dominio sobre el medio mundo. Eso vendría más tarde. El siguiente paso de toda esta cuestión, digamos, de tratados y de convenios fue ni más ni menos que las capitulaciones de Santa Fe. El 17 de abril de 1492, ahí los reyes católicos autorizan a Cristóbal Colón a que navegara hacia el occidente, tratando de evitar, por supuesto, tierras de dominio portugués, hasta llegar a descubrir las tierras que él decía que existían al otro lado del Atlántico. Y efectivamente, al regreso de América, Colón, curiosamente, dicen los tratadistas, forzado por la tormenta, llegó a bordo de la Niña no menos que a Lisboa. O sea, no llegó directamente a Palos, sino que desembarcó en Lisboa. Y de esa manera Juan II, que era el rey de Portugal, se enteró de que existía unas tierras absolutamente extraordinarias más allá del océano. Claro, cuando Juan II se enteró, inmediatamente empezó a reivindicar el derecho que tenía Portugal sobre aquellas tierras en virtud del Tratado de Alcasova. Porque en realidad, decía Juan II, existía muy poca distancia entre las Islas Azores y las tierras nuevamente descubiertas por Colón. E incluso pues mandó una armada mandada por don Francisco de Almeida, pues para ver si había que tomar alguna medida con respecto a estas tierras nuevamente descubiertas. Los reyes católicos, por su parte, pues también tomaron sus medidas, y ni más ni menos que hicieron dos tipos de tramitaciones. Por una parte, una tramitación diplomática con Portugal para ver si se ponían de acuerdo y reconocían de buen grado la situación de estas tierras y, por supuesto, intentando que se delimitaran las tierras de un reino y de otro a través del meridiano de demarcación, de un meridiano de demarcación que sería más fiable que basarse en los paralelos. Y en segundo lugar, también hicieron gestiones, como no podía ser de otra manera, con el Papa reinante para que le reconociera también su derecho de dominio. El Papa reinante era ni más ni menos que Alejandro VI Borja, un Papa español, también conocido como Borgia, y un Papa que tenía una trayectoria de pontificado bastante intensa. Y entonces, siendo un Papa español, pues la verdad es que los reyes católicos se ampararon muchísimo en la posibilidad de que este Papa le reconociera al máximo su dominio sobre las tierras recién descubiertas. Y efectivamente el Papa Alejandro VI dictó nada menos que 4 bulas. La bula intercetera de 3 de mayo de 1493, otra bula intercetera de 4 de mayo de 1493, que es muy interesante y importantísima. En esta bula, el Papa Alejandro VI, ni más ni menos que ordena que se trace una raya de polo a polo, y de tal manera que todo el territorio que quede al oeste sería para España en unas dimensiones de 100 leguas hacia el occidente. Esta delimitación a través de la raya de polo a polo es la que daría lugar luego al Tratado de Tordesillas, que más adelante vamos a comentar. Una tercera bula que se llama Eximie Devotionis, donde el Papa reconoce y santifica el descubrimiento de América, ni más ni menos. Y la cuarta bula, Dudos y Cuiden, que insiste un poco en el derecho que tenía España sobre las tierras que fueran descubiertas. Desde luego, la mayoría de los juristas y de los teólogos estaban desde luego de acuerdo en que el Papa tenía posibilidad de jurisdicción sobre los paganos y sobre los infieles para evangelizarlos, y de tal manera que esto no fue discutido en ningún momento hasta que empezaron un poco a darse cuenta los demás países de la trascendencia que iban a tener estos reconocimientos del Papa con vistas al dominio sobre el medio mundo, digamos, que en ese momento se estaba empezando a descubrir.
De hecho, algunas cortes mostraron su disconformidad con esta cuestión de la bula. El que más acérrimamente se manifestó fue el rey de Francia, Francisco I. Francisco I se dirigió al Papa y le dijo: quiero que me enseñe usted el testamento de Adán, donde Adán determina cómo se iba a organizar el mundo a partir de entonces, ¿no? Cómo se puede excluir del reparto del mundo a los demás países, y solamente se le permite a España y a Portugal. Pues bien, la situación se agravaría a la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Aquí tenemos que hacer un recuerdo, estas son las bulas, tenemos que hacer un recuerdo a una ilustre académica de esta Real Academia, la profesora Lourdes Díaz Trechuelo, sanluqueña, y especialista en Historia de América, que vino a descubrirnos toda la trascendencia que tenía ni más ni menos que el Tratado de Tordesillas. La profesora Díaz Trechuelo dijo ni más ni menos que es evidente que cuando las diplomacias castellana y portuguesa mantuvieron conversaciones para modificar las rayas de polo a polo, trazadas por el Papa en la segunda bula, etc., nadie pensó en las consecuencias que la futura línea pudiera tener en el hemisferio opuesto. El rey portugués, de hecho, mandó a Ruiz de Sande para que le dijera a los reyes católicos que las tierras de descubierto, es decir, el descubrimiento de América, que esas tierras le pertenecían. Y a su vez los reyes católicos mandaron a Portugal a Lope de Herrera con el mismo mensaje. Informaron al rey de Portugal que esas tierras estaban dentro de la demarcación del reino de Castilla. Y además los reyes ordenaron a Colón que procurara enterarse de todo lo que estaba proyectándose en Portugal con respecto a este tema. Y a don Juan Rodríguez de Fonseca, arcediano de Sevilla y contador mayor de Castilla, era un personaje muy influyente y muy rico, ni más ni menos que tenía este libro de horas tan maravilloso, parece ser pintado por Hans Melville, y tenía propiedades enormes en Andalucía, pero sobre todo tenía una grandísima influencia. Entonces a Juan Rodríguez de Fonseca le mandó que encargara pertrechar una armada por si los portugueses tomaban alguna medida o decidían atacar a las tierras recién descubiertas. Pero desde luego la intención de ambos reinos al final era de concordia y de llegar a un entendimiento entre ellos. Y para ello pues se reunieron una serie de comisiones de ambos reinos para determinar hasta dónde llegaban los límites de cada una. Así por parte de Portugal pues se formó una comisión más bien técnica presidida por Ruiz de Sosa, señor de Sagre, y 5 cartógrafos y marinos. Y por parte de Castilla pues también se formó una comisión presidida por don Enrique Enríquez, almirante de Castilla, tío del rey y mayordomo mayor de la corte, y otros 5 personajes que le asistían. Algún tratadista ha criticado esta forma de organizarse la comisión por parte del reino de Castilla, concretamente Hugh Thomas, decía que los representantes españoles, grandes de España, nobles, quizás supieran mucho de Castilla y de la nobleza, pero eran poco conocedores del Atlántico, a diferencia de los portugueses que por supuesto ya estaban más acostumbrados a las navegaciones por el océano. El debate entre ambos reinos se decide año y medio después por la firma del Tratado de Tordesillas, que se realizó en estas casas, en este maravilloso monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en el que tuvo mucho que ver nuestro rey Pedro I. Ahí en ese lugar se firmó el tratado, una propuesta que fue aceptada por Juan II de Portugal, que la ratificó en Setúbal, y por parte de Isabel y Fernando y el príncipe Juan, que la ratificaron en Arevalo. Las partes acordaron que se haga por el mar Océano una raya o línea, dice el tratado, de polo ártico a polo antártico, a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, hacia la parte de Poniente. Recordemos que en el tratado anterior y la bula intercetera nos daba solamente 100 leguas al oeste, y aquí se sitúan 270 leguas más lejos. Decía el tratado por grado o de otra manera y como mejor se pueda dar. En el tratado también se acordaba que a pesar de esta línea, digamos, de dominio de uno y de otro reino, si un reino tenía que pasar camino de otras tierras por tierras del otro reino, se les permitiera el paso sin ningún inconveniente. Cosa que realmente no cumplió Portugal, porque como sabemos, la vuelta de Juan Sebastián Elcano a Castilla fue absolutamente calamitosa, entre otras cosas por la dificultad que tuvo de intentar
entrar en puertos portugueses donde sabía positivamente que no sería bien recibido. La distancia esta de 370 leguas hacia el oeste parece ser que no fue elegida de casualidad, al menos desde el punto de vista de los portugueses, pues parece que algo de esto hubo, ¿no? Aquí tenemos el Tratado de Tordesillas. Quiere decir que la raya del tratado y los 370 leguas, alguien piensa que los portugueses estaban seguros de que dentro de esa raya quedarían tierras que podían pertenecerles, como efectivamente se pudo luego comprobar. En la práctica, desde luego, medir 370 leguas era muy complicado. Primero, porque no había acuerdo entre los expertos sobre cuántas leguas había en un grado del meridiano. En segundo lugar, porque tampoco se concretaba desde cuál de las islas de Cabo Verde se iba a producir la medición. Y después la insalvable dificultad de que tampoco se conocía el tamaño de la esfera terrestre, que era imprescindible para poder realizar este tipo de mediciones. De hecho, se había acordado que el tratado dejaba un poco las líneas maestras de lo que debían ser los respectivos reinos, pero se quedaba la concreción de estos aspectos a una serie de comisiones que se iban a organizar. El profesor García Gallo, tras analizar las circunstancias de este tratado, dice que españoles fueron quienes negaron el desorbitado poder que en lo temporal se atribuía a los papas y eficacia a las bulas para conceder el dominio sobre los infieles y la apropiación de los mares por los estados. Y entonces se hablaba también de que la principal conquista del Estado del derecho internacional fue un principio que nació precisamente como consecuencia de estos tratados, que fue el principio de mare liberum, en cuya virtud los mares son libres y cualquiera puede navegar por cualquier mar sin ningún tipo de dificultad. Eso fue un tratado, una doctrina que promulgó el tratadista Hugo Grocio y que permitió a todos los países, cuando se enteraron de las circunstancias del descubrimiento, que pudieran también ellos aprovecharse del tema. La primera representación gráfica del tratado, de la quina del tratado, es precisamente esta que estamos viendo. El famoso planiferio de Cantino, que es de 1502, pero luego se fueron haciendo una serie de versiones. Como vemos, esta es la primera representación de la línea del Tratado de Tordesillas. Vemos que la línea que está a la izquierda, que es la del Tratado de Tordesillas, de hecho toca tierras que son actualmente Brasil, lo que quiere decir que lo que queda de la línea para adentro se le está reconociendo a Portugal su derecho sobre esas tierras. Esta, en cambio, es un plano hecho por españoles y, por supuesto, deja bien al margen el dominio sobre ni un centímetro de tierras de América del Sur. Aquí están más gráficamente representadas las dos líneas, las líneas de ambos tratados. La línea roja, que es la de la bula intercetera, y la línea verde, que es la del Tratado de Tordesillas. Se ve perfectamente digamos, la invasión dentro de tierra de América del Sur por parte del dominio portugués. De hecho, aquí se representa más gráficamente el asunto, de manera que lo que está en rosa, diríamos, le correspondería a Portugal, en lo que eran reinos libres, y lo que está en verde es lo que le correspondería al reino de Castilla, al reino de España. Y esto ya es un compendio de los tres tratados. Por una parte, el Tratado de Alcasova, que es la línea vertical horizontal, que delimita perfectamente de la línea para arriba las Islas Canarias, de la línea para abajo las Azores y la costa de Guinea, perteneciente a Portugal. Y luego, pues, la línea verde y la roja, como ya hemos visto, que es la zona de Portugal o de España. Y por la parte del oriental, lo mismo, ya estamos viendo por la zona de Australia y las islas Molucas, donde queda más o menos una cosa igual. Bien, el 16 de agosto de 1494 los reyes enviaron cartas a Cristóbal Colón desde Barcelona y le dijeron que intervenga si puede lo de la raya límite que se ha de hacer, dicen los reyes católicos, porque nos parece cosa muy dificultosa y de mucho saber y confianza. Como dijimos, había que concretar físicamente los límites que establece el tratado. Entonces, de hecho, Hugh Thomas dice que no está claro cómo se fijó la ampliación. Ambos países, dice este estudioso, ambos países creyeron que estaban engañando al otro cuando trazaban esa raya.
Lo cierto es que siempre hubo dudas. De hecho, en 1511, Sebastián Cabot, un marino portugués muy acreditado, decía que el Cabo San Agustín, que estaba en Brasil, en lo que hoy es Brasil, cerca de Recife, este cabo se encontraba dentro de la jurisdicción castellana. Y en 1512 Vasconcelos, Juan de Vasconcelos, otro navegante famoso, también decía que le parece que Malaca, es decir, las Islas Molucas, la especiería, están en la demarcación de Castilla. Lo cierto es que se realizaron una serie de reuniones intensas entre expertos de ambos reinos, intensas y complicadas, a falta de un sistema fiable de medición. Mientras tanto, a los reyes católicos les había sucedido su nieto, Carlos V. Carlos V era hijo del archiduque Felipe de Austria y del duque de Borgoña y de la reina doña Juana. El 22 de marzo de 1518 el emperador Carlos V firmó las capitulaciones con Fernando de Magallanes y Ruiz Falero, que aquí los tenemos. Ruiz Falero era realmente cosmógrafo y socio de Magallanes y era el auténtico y olvidado artífice del viaje, porque fue quien manejó los planos y quien hizo todos los trámites precisos para fijar la ruta que debía seguir la armada que iba a la especiería. Los portugueses protestaban ante Carlos V para que, en fin, el tema de las islas de la especiería, cuando se enteraron los portugueses del viaje de Magallanes, pues protestaban ante Carlos V para que no invadiera territorios que entendía que les correspondían a ellos. Y Carlos V les contestó que no se podía ceder a esas pretensiones porque no se pierda el provecho y reputación del reino y lo mucho que cuesta de gente y dinero descubrirlo, y con toda diligencia que se haga y se acabe la armada para ir allá, dijo el emperador. Junto a estas comunicaciones hubo también muchos informes secretos de geógrafos al servicio del rey de Portugal que se ofrecían al reino de España para demostrar que las tierras de las Islas Molucas, que es donde empezó un poco el problema entre ambos países, esas tierras le pertenecían al reino de Castilla. Que el Maluco, decían algunos tratadistas, el Maluco es del emperador con más de 180 leguas. Lo cierto es que pasarían años hasta definir con precisión la línea. Portugal, sin embargo, mientras sí y mientras no, fue ocupando los terrenos que entendió que les correspondían, tanto por la zona de América del Sur como por la zona oriental de las Islas Molucas y toda aquella parte. Las discusiones se centraban sobre todo en determinar si las islas de la especiería, el Maluco, como se denominaba, estaba dentro de los límites de España o de Portugal. Y de esa manera, como en fin, las discusiones se mantenían y no había manera de ponerse de acuerdo, pues se tuvo que reunir un nuevo grupo de representantes de ambos reinos en Vitoria, el Concordato de Vitoria, del 19 de febrero de 1524. En ese concordato se estableció que se reunieran comisiones muy expertas para definitivamente definir las líneas de separación entre el dominio de Portugal y el dominio de España. Por parte de España se formó una comisión presidida por este personaje que vemos ahí, que era Mercurino Arborio Marqués de Gatinares. Este señor era el gran canciller de Carlos V y persona de su extrema confianza, y era quien presidía la comisión por parte de España. Y por parte de Portugal se reunió otra comisión presidida por Pedro Correa de Atujía, que era señor de la villa de Vélez. En esa reunión se acordó que comisiones técnicas se reunieran en la frontera entre Portugal y España para llegar a un entendimiento. El 17 de marzo de 1524, Carlos V y la reina doña Juana nombraron precisamente esos grupos de expertos. Por parte de España, el grupo lo presidiría Cristóbal Vázquez de Acuña y le asistían astrólogos y marinos, expertos en navegación, entre ellos Hernando Colón y sobre todo Juan Sebastián Elcano, que a la vuelta de su viaje y de la vuelta al mundo pues había adquirido un grandísimo prestigio como marinero y se le escuchaba con muchísima atención. Eso fue en 1524. Desgraciadamente, en 1526 Elcano se embarcó en otra travesía y en ella murió juntamente con casi el resto de los navegantes que iban también a la isla de la especiería. Desde el primer momento se constata en esas comisiones técnicas la dificultad, porque había que determinar en qué objeto, carta o esfera
se tenía que reflejar la demarcación. ¿Desde qué isla de las islas de Cabo Verde se comenzaría la medición de las 370 leguas? Porque realmente no estaba claro, las islas de Cabo Verde eran 10 islas grandes y 5 islas pequeñas, y según se empezara a medir por una isla o por otra, la medición variaría, ¿no? Y por último, ¿cuál era la exacta ubicación de esas islas? Sobre estas discusiones que hubo en las líneas de Elba y Badajoz, que duraron bastante tiempo, se recoge por López de Gomara una anécdota divertida que está precisamente reseñada en una magnífica exposición que se está celebrando ahora mismo en el Archivo de India. López de Gomara decía que paseándose un día por la ribera del Guadiana, Francisco de Melo, Diego López de Sequeira y otros portugueses, les preguntó a un niño que guardaba los trapos que su madre lavaba si eran ellos los que repartían el mundo con el emperador. Y como le respondieron los portugueses que sí, se alzó la camisa, mostró su trasero desnudo y le dijo: pues echar la raya por aquí en medio. Fue una anécdota muy conocida y causó mucha hilaridad en toda aquella zona por, en fin, el ridículo al que se habían sometido a los portugueses. El 11 de marzo de 1526, el emperador se casa con Isabel de Portugal, siguiendo las magníficas relaciones que se habían venido manteniendo hasta ahora dentro de la familia reinante en uno y otro país, en uno y otro reino. Pero el 20 de mayo de 1526, Carlos V le ordena a Hernán Cortés, que había vuelto de su trayectoria en México, que se desplazara a las Molucas para averiguar qué había pasado con las armadas que anteriormente se habían enviado, concretamente con la de Magallanes, con la de Loaiza y con la de Sebastián Cabot. Cortés realmente, cuando volvió de su periplo mexicano, él tenía otras aspiraciones, tenía ideas de hacer algún tipo de negocio con las Molucas, pero no le dio tiempo de implicarse en ellas, puesto que el emperador le había ordenado que averiguara qué había pasado con estas armadas que fueron allí a la especiería. El profesor de la Universidad de Oporto, Alao de Fonseca, analizando los documentos que se cruzaban entre ambos reinos, decía que realmente los propios portugueses estaban seguros de que las Molucas le pertenecían a España y estaban dentro de su órbita. Pero en fin, seguía manteniéndose un poco esa discordancia. El emperador, desde luego, estaba ya un poco cansado de tanta polémica y de tanto historia de los límites, y entonces se llegó a la capitulación de Zaragoza, del 22 de abril de 1529. A esta altura, en el reino de Castilla y el emperador, por supuesto, estaban absolutamente convencidos de que la expedición a las Molucas no era rentable. Comercialmente era penosa y sobre todo era un viaje de mucho riesgo. Entonces pensó pragmáticamente que lo mejor que podía hacerse era llegar a un acuerdo con los portugueses y venderle su derecho. Y efectivamente así lo hizo. El 22 de abril de 1529 se firmó en Zaragoza la capitulación, en virtud de la cual Carlos V le cede a Juan III, el Piadoso, rey de Portugal, le vende el derecho a las Islas Molucas y a toda aquella zona, en la cantidad de 350, empezó pidiendo 2 millones de ducados, pero al final la operación se remató en 350.000 ducados de oro de 375 maravediscas de oro. De hecho, no fue una venta estrictamente hablando, fue una venta con pacto de retroventa, porque se reservaba al emperador el derecho de que si en algún momento desistía de la operación, pudiera rescatarse el dominio sobre las Molucas, devolviéndole a Portugal el dinero que habían empleado, que habían pagado. Entonces, efectivamente, el 22 de abril, Gattinara y Fray García de Loaiza, obispo de Osma, del Consejo del Emperador, firmaron una capitulación definitiva en representación del emperador, en la cual se mantienen firmes y definitivos los acuerdos de Tordesillas sobre demarcación del mar Océano, y se llegaba por supuesto, se ratificaba la venta de la Moluca en el precio que hemos dicho. Pero en fin, este tipo de cuestiones nunca se resuelven al 100%, y entonces finalmente pues seguían las discusiones sobre esta vez ya, una vez que las Molucas ya quedaron perfectamente definidas y dentro del dominio portugués, ahora empezó la discusión sobre las tierras de América del Sur.
diríamos, en ese debate participaron ni más ni menos que estos dos sabios marinos, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, el sevillano Antonio de Ulloa. Ellos habían participado en expediciones científicas, en la famosa expedición del meridiano, para medir el meridiano. Tanto uno como otro eran académicos de la Academia de la Real Sociedad de Londres y socios correspondientes de la Real Academia de Ciencias de París. Y publicaron un libro en 1749 donde analizaban el tema de la demarcación de los dominios de España y de Portugal. Y llegaban a la conclusión de que los letrados portugueses, decían en su informe, los letrados portugueses aspiraban en Elba y en Badajoz a que quedara todo indeterminado, y de forma que se disolvió aquella junta, la de Elba y Badajoz, sin otro fruto que el del desengaño. Pero sí declararon ellos que una amplia zona de Brasil, que estaba ocupada por Portugal, la llamada Capitanía del Pará, este era el discurso del comercial, la llamada Capitanía del Pará, en todo rigor pertenecen a los reyes católicos y León en virtud del Tratado de Tordesillas. Sus observaciones fueron de mucha utilidad cuando se firmó el Tratado de Límites de 1750 o Tratado de Madrid, el día 13 de enero de 1750, por José de Carvajal y Lancaster, marqués de la Ensenada, y por Tomás de Silva. El tratado fue ratificado por Fernando VI y por Juan V de Portugal. Y en ese tratado se declara solemnemente abolido los tratados de Tordesillas, de Lisboa, de Utrecht y la escritura de venta otorgada en Zaragoza y cualquier otro tratado, convención o promesa en cuanto trata de la línea de demarcación. Ahí en la imagen estamos viendo de qué manera Portugal se metió dentro de lo que era el dominio de España, pero vamos, de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? De hecho, según el Tratado de Tordesillas, le correspondía solamente la zona que está sombreada así en verdoso. Y, sin embargo, los portugueses, personas aventureras o bien grupos armados de Portugal, se iban infiltrando en lo que eran tierras de la demarcación de Castilla. Por el Tratado de Madrid se aceptaban y se ampliaban como hechos consumados los límites establecidos en Sudamérica por el Tratado de Tordesillas. De hecho, el Tratado de Madrid lo que vino a ratificar es que esa línea roja que delimita esas tierras, pues delimitaría la zona de dominio portugués. De hecho, se consideraba como hecho consumado pues la ocupación de esas tierras. Por el Tratado de Madrid, Portugal le entregaba a España la brasileña colonia de Sacramento al sur, y recibía a cambio territorios al sur de las colonias del Paraguay, donde estaban, entre otras cosas, las famosas misiones o reducciones de los jesuitas, que fue un empeño de colonización del territorio guaraní verdaderamente ejemplar. Está muy bien explicado, muy bien descrito en una película que yo, si no lo han visto, les recomiendo que la vean, que es La Misión. En esa película se ve exactamente hasta qué punto las misiones eran una experiencia que llevaron a cabo los jesuitas de colonización de un territorio, pero para que los habitantes de ese territorio fueran capaces de adquirir la civilización y de la cultura y de desarrollar pues, sus potencias al máximo. Pues bien, cuando llegó el momento del reconocimiento del derecho de Portugal sobre esas tierras, a Portugal no le interesaba el mantenimiento de las misiones y por supuesto que prácticamente las destruyó prácticamente todas. No quedó claro lo acordado por eso, porque seguían, diríamos, introduciéndose personas de los portugueses en el terreno que no les correspondía, y entonces se tuvo que firmar otro tratado, el Tratado del Pardo. El Tratado del Pardo restableció el límite de Tordesillas, porque al final se consideró que en el Tratado de Límite de 1750 se hallaron tales y tan graves dificultades que no se han podido superar, y que realmente era difícil de determinar el alcance de lo que se estaba acordando, puesto que los países eran unas tierras muy lejanas y no era conocido el ámbito a que se estaba reduciendo el tratado. Entonces, las causas de esta nueva firma fueron esas dificultades para lograr una demarcación de las posesiones sudamericanas, portuguesas y españolas en un área enorme e inhóspita,
estaba mezclándose con aquello la guerra guaranítica, que era una guerra que se mantuvo entre los portugueses y los habitantes, entre otras de las reducciones y de las misiones de los jesuitas, y por supuesto de los guaraníes, que defendían a capa y espada lo que entendían que les correspondía a ellos por derecho propio. Realmente, muerto Fernando VI, con la subida al trono de Carlos III, se decidió revisar los acuerdos hechos por los portugueses. Y así, el 1 de octubre de 1777, los reinos de España y de Portugal firmaron el Tratado de San Ildefonso. El conde de Florida Blanca, el conde de Florida Blanca fue quien firmó por parte de España, y Francisco de Sousa en nombre de la reina María de Portugal. En ese tratado de San Ildefonso se fijaron definitivamente los límites entre Portugal y España. Aquí están perfectamente definidos, y por supuesto la enorme, diríamos, intromisión de Portugal en lo que con el arreglo del Tratado de Tordesillas le hubiera correspondido a la corona española. Los portugueses, en virtud de este tratado, cedían definitivamente a España la corona de Sacramento, que siempre estuvo en discusión, al sur del actual Uruguay, y al mismo tiempo le reconocieron a España el derecho sobre las islas de Annobón y Fernando Poo, en agua de Guinea. Y a cambio de ello, pues la retirada española de la isla de Santa Catalina, en la costa sur de Brasil, y por supuesto la confirmación del dominio de Portugal sobre toda esa amplia zona que con arreglo al Tratado de Tordesillas no le correspondía. Ese tratado finalmente se ratificó el 11 de marzo de 1778, entre la reina María I de Portugal y Carlos III de España. El tratado tenía la finalidad, pues precisamente eso, de reconocer el dominio sobre Uruguay y parte de Paraguay por parte de Portugal, la solución de una guerra que se había mantenido entre España y Portugal entre 1776 al 77, y la guerra de los 7 años entre el ejército hispano, francés y Portugal, que terminó con la conquista de una serie de poblaciones portuguesas que España, en virtud del Tratado del Pardo, devolvió a Portugal. Y España recibía la colonia de Sacramento y la isla de Fernando Poo y Annobón. En definitiva, ese tratado fue el que puso punto final a todas estas discordias que se vinieron manteniendo a lo largo de tantos años. Terminaba así la polémica de los límites de los descubrimientos y de la conquista de las coronas de Castilla y de Portugal, que había arrancado en 1479, nada menos que con el Tratado de Alcazaba, es decir, que fueron 3 siglos prácticamente de debate y de polémica entre ambos países. No llegaron nunca a una intensidad grande de materia, digamos, bélica, pero sí generaron bastante discordia entre ambos reinos, pero afortunadamente siempre al final se terminaba. Desgraciadamente parece ser que fue España la que siempre se dio un poco a las veleidades de Portugal, pero finalmente así quedaron las cosas, y en definitiva España tenía todavía mucho terreno por delante para mantener su imperio, como efectivamente lo mantuvo hasta hace muy poco tiempo. El profesor venezolano Alan Revercaria, en su tratado Ciudad Ordenada, resume esta circunstancia y dice: en toda la historia de la humanidad, ningún país del mundo ha fundado tantos pueblos, villas y ciudades en un territorio tan grande, en un periodo de tiempo tan corto y en una forma tan regular y ordenada como lo hizo España en América durante los siglos XVI y XVII, y además con tan poca gente y en su gran mayoría con gente joven. Y con más énfasis y autoridad lo remarca el mexicano Octavio Paz, uno de los grandes escritores del siglo XX, premio Nobel de Literatura, que dijo lo siguiente: no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles levantaron una construcción histórica grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes. Por cierto, esta cuestión de las lenguas de candente actualidad ahora también en España. Adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua y la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, dice Octavio Paz, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. Muchas gracias.